que en Argentina, como se dice, el fútbol sea más que una pasión, una religión. Puede que sus hinchas sean de los más fanáticos del mundo y seguramente los llamados barras bravas sean, de estos, los más radicales. Pero existe en ese fútbol un inframundo que nada tiene que ver con el deporte, que mancha el nombre de los buenos aficionados y que produce una media de 6 muertos al año. Puede que ser hincha sea un modo de vida, pero ser barra brava es un medio de vida. Porque son mafiosos, son extorsionadores, son mercenarios del fútbol argentino que hacen de la hinchada una excusa para delinquir. Hay barras que facturan hasta 70.000 euros ilícitos al mes, que coaccionan al resto de la hinchada, que quitan y ponen entrenadores, o que se ofrecen a los políticos como fuerza de choque en sus mítines. Me mezclo con ellos, así funcionan por dentro las barras bravas. Alejandro Flores, conocido como Chiquitona, es un delincuente habitual con cierto prestigio carcelario en penales de Argentina y Uruguay. Un tipo duro, peligroso, que ha logrado a base de violencia hacerse un sitio en la barra de este modesto club bonaerense. Alejandro creo que es aquel que está allí con una especie de cuchillo en la mano. La entrevista va a ser imprevisible. Chiquitona lleva años destruido por la cocaína, el crack y todo tipo de pastillas, como la que se acaba de tomar. Alcohol, drogas, el cóctel habitual de un jefe barra brava. Nos cita en el campo un día de diario. Le ha pedido a gritos al utillero del club que le traiga una camiseta del equipo e increpa al jardinero con malos modos para que deje de trabajar mientras charlamos, como si él fuera el dueño. Negro, anda para allá, hazme un favor. Ahora después lo hace, dale, anda que se pueblo con Ángel. Dale, che, negro. Dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Dale, no rompas. Todos le respetan. El camarero de la cantina, el celador de la puerta, el presidente del club. Obviamente es el miedo el que le proporciona ese estatus. En la cara. Enfermería para uno. ¿Qué hay que ser o qué hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? Y mucha sangre. ¿Mucha sangre? Claro. ¿Mucha sangre, tener mucha sangre fría o sí, haber hecho mucha sangre? No, tener mucha sangre. Sí. Sangre fría, en verdad. Delante de la pancarta "Excursio no respeta a nadie", que sus compinches han pintado con faltas de ortografía, este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada, de cómo echó al anterior líder, de cómo un delincuente como él se ha convertido en una figura respetada en esas gradas. O sea, tú ves los partidos desde aquí siempre con los puñales encima, ¿no? Claro, acá en la cintura, sí. ¿Y el presidente no te dice nada? ¿Qué me va a decir? No lo sé. Y si me dice algo, me agarra uno. Le digo, tome, agarra uno y pelea. ¿No? Agarra uno y pelea. Y claro, o si quiere le doy este, el más grande. Pero con el chiquito, porque se pelear. El Excursionistas es un equipo humilde del barrio de Belgrano, pero con más de 100 años de historia. La presencia de Alejandro y sus secuaces en las gradas desagrada al resto de hinchas, pero pocos se atreven a verbalizarlo. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra, lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Este es su territorio, que defiende incluso con el fierro. El fútbol, reconoce, le importa lo justo. ¿De qué vives, chiquito? ¿De qué vivo? Trabajo en la calle. ¿Trabajo? ¿No viste? ¿Con el fierro? Claro. Pero no le robo a los pobres. ¿Qué te crees, que eres una especie de Robin Hood o qué? Y ayuda mucho a la gente. Pero ahora hablo con mi cara, ¿viste? Te digo, mirá mi vida, no sé, quédate quieto. No, tranquilo. ¿Te van a dar la recámara? No, no tiene. Acabas de apuntar. No, pero no tiene. Déjala, chiquitona, que estoy. No tiene. Diablo. No, la cara, yo soy el diablo. Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. El arma está cargada y sigo sin sacarle ni una frase coherente sobre fútbol y pasión. ¿Es Chiquitona un ejemplo de líder barra brava habitual? ¿Es el típico referente de la hinchada, como dicen ellos? Quizá Alejandro represente más bien el estado de degeneración al que están llegando muchas barras bravas, convertidas en refugio de delincuentes que blanquean su pasado o su presente como hinchas fervorosos. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. ¿Te dedicaste Sí, a robar. a robar? Porque me gusta. Me gusta la adrenalina. Porque te gusta. Me encanta. ¿Verdad?
voy a tener el poder. ¿Tú te consideras a ti mismo un ladrón, un delincuente? No. No. ¿Con qué categoría te Humilde, definirías? un ser humano, con corazón. Sí. De corazón, yo con el corazón, no con esto. Un corazón que se vuelve negro a veces porque dices que tienes nunca. que amedrentar y amenazar. No, bueno, pero hay psicología. Alejandro Flores, la chiquitona, fue asesinado a martillazos una semana después de darnos esta entrevista. Poco le duró el mando de la barra de excursionistas. La policía dice que fue una discusión de drogas. Algunos hinchas creen que fue, más bien, una disputa de liderazgo. Quizá fueron las dos cosas. El Barra Brava es un mercenario que no le interesa ver el partido. Él está atento a la organización del negocio durante el partido. ¿Qué negocio? La venta de drogas. Esto en cualquier cancha de Argentina, un olor a marihuana increíble y mismo cocaína. Mónica Nizardo es profesora de música y teatro y antigua directiva de Atlanta, un equipo bonaerense ahora en segunda. Cuando intentó reflejar en las actas del club el dinero que se destinaba a la Barra Brava, en etéreos conceptos de ayudas, comidas, banderas y otras partidas inexplicables, fue conminada a dimitir de su cargo. Entonces fundó la ONG Salvemos al Fútbol. Y Mónica, ¿de quién hay que salvar al fútbol entonces? Y el fútbol hay que salvarlo de las mafias organizadas que hay acá en los clubes de fútbol junto con la política. El grave problema de Argentina es que se juntan estos violentos, estas barras que hacen negocios dentro de los clubes de fútbol y que a su vez durante la semana son mano de obra en la cuestión tanto de sindicatos como de partidos políticos. Ese es el grave problema. Salvemos al Fútbol lleva un monitoreo de las muertes en el fútbol y ha detectado un patrón preocupante. Desde hace 5 años ha habido 40 muertos. Pues bien, el 80% de ellos no fueron por peleas entre hinchas diferentes, sino por venganzas y luchas de poderes dentro de las barras. Por ejemplo, 6 de los 10 muertos del 2010. El capital principal de las barras es la violencia. Un uso instrumental de la violencia que es el que está destinado a obtener beneficio económico. El sociólogo Diego Murci, con el que quedamos en las inmediaciones del estadio del River Plate, lleva años estudiando a los barras bravas. En su tesis Hinchas o hombres de negocios, defiende que las barras se han erigido en una especie de custodios de la identidad del club, de guardianes de las esencias en tiempos en los que los jugadores buenos enseguida se venden a Europa. Los hinchas son los que se autorreivindican y realmente con razón, como los que permanecen siempre ahí, los que están ahí siempre, los que están atrás del equipo, los que siguen valorando los colores por sobre otra cosa, por sobre el dinero, por sobre la conveniencia personal, por sobre la comodidad personal. Se autoimponen el rol de guardianes de la identidad del club. Pero en los últimos años ese rol ha cambiado y se ha emponzoñado. Para algunos pocos, los jefes, la barra es un medio de vida muy lucrativo. Y para el resto, los pibes, un lugar de pertenencia donde sentirse alguien y en el que se valoran atributos negativos para el resto de la sociedad, como la violencia o el delito. Aquí se convierten en positivos e incluso en marcas de reputación y respeto. Es una lógica casi tribal, pero así se ganan los galones en el submundo de la delincuencia. O sea, acá el barra se para así y te dice, jugamos un clásico, va a haber comida previa, nos encontramos a las 12 todos los pibes. ¿Cuántos somos? Somos 20. Y el directivo ya sabe que tiene que traer carne para 20. Bueno, oye, ¿por qué no nos llevas donde los pibes? Ahora, para que está. Primero firma acá. Se me caso. ¿Qué pasa con los pibes? No, hay mucho. Están belicosos, están belicosos. ¿Están belicosos? ¿Por Sí, qué? ahora se van a porque viene de gira. Pre-microclima. Así que se llevan de juerga desde hace 3 días. Se vienen preparando para esto. O sea que son imprevisibles, ¿no? Los pibes. Claro. Vale, incontrolables. Aunque nos ha prometido invitarnos a comer asado junto a la hinchada y enseñarnos sus banderas, Fabián Crudeli, conocido como El Crudo, líder de la barra brava de Atlanta, ha cambiado de idea ante el estado de euforia de los pibes. A ver, pero Fabián, primera sorpresa. ¿La policía, el operativo policial lo paga el equipo local? El local. ¿El Estado Acá, o la municipalidad no pone nada aquí? Nada.
Aportáis un cheque de unos 350.000 pesos para pagar a los 1.000 policías del operativo, policial. Por jugar el partido. Aquí en Argentina el operativo policial lo costea el equipo local, es decir que, de alguna manera, la policía se convierte en cliente de los clubes que contratan y pagan. Hoy es un día grande, el Atlanta juega contra el River Plate y el despliegue de seguridad con 1.000 agentes va a costar 60.000 euros, a 60 euros por policía si es que trabajan los 1.000. Tú tienes una interlocución como referente en la barra, tú tienes una interlocución con el oficial, el policía al mando, ¿sí? Sí. Y si el oficial decide, pues no sé, es decir, sacar las porras y agredir porque cree que hay un comportamiento... Igualmente yo, si hay quilombo del lado mío, yo me pongo... como él agarra a la gente de él para que no reaccione, yo agarro también a la gente mía con todos los muchachos para que no reaccione tampoco. Pero todo es muy extraño porque tú eres el que estás pagando a ese policía. Sí, pero es así. Las cosas, el fútbol, ¿viste? O sea, cuando te pega un porrazo le recuerdas que le estás que te pagando. Pagué porque me esté pagando, soy masoquista. A Fabián le llamo referente porque ningún líder acepta que lo es. Ninguno se declara jefe, dirigente o cabecilla porque si los pibes se desmandan, si hay heridos, muertos o lo que sea, nadie quiere asumir responsabilidades. 4 o 5 hinchas del Barça van a platear el Real Madrid. Hace el gol Barça y lo grita eufóricamente. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Los Real Madrid lo van a aplaudir? Sí, pero no, igual eso no es eso lo que dice. No pasa nada, es lo lógico, ¿no? Bueno, acá no, acá sí, acá te matan. Adentro de la cancha todo es billete, afuera todo es pasión. Corta la bocha. Es decir, nosotros lo sabemos, pero venimos porque si no nos morimos. Sí, ¿pero cómo os vais a morir por no ver fútbol? No, por no estar acá con ellos me muero. El Atlanta juega en segunda. Es un equipo del barrio de Villa Crespo, ligado históricamente a la comunidad judía y que ha sufrido en muchas ocasiones cantos discriminatorios e incluso lanzamiento de jabones al campo. En el tránsito desde vuestro campo a donde vais realmente a jugar, no solo teméis a la hinchada del River, que es con la que jugáis, sino que además atravesáis territorios de otros 3 equipos de fútbol que os pueden agredir. Esto no es fútbol, esto es estado jovesiano, o sea, todos contra todos, ¿no? Pero esto no es jugar al fútbol, esto es hacer guerra de guerrillas. Pero a veces vos no vas a buscar la guerra de guerrillas, vienen. Y eso ocurre porque solamente en Buenos Aires, en un radio de 10 kilómetros, hay más de 30 estadios. A la capital federal pertenecen los 5 grandes clubes del campeonato. El año pasado, 16 de los 20 equipos de primera eran de la provincia de Buenos Aires. Cada fin de semana, las hinchadas de cada barrio, de primera, segunda o tercera, se trasladan para ver a sus equipos. Y se cruzan. Y a veces se enfrentan. Como en Europa podría ser que cada club representa una ciudad, en Argentina todo eso se juega al micro nivel de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores. Si avisamos es peor. Hay toda una liturgia previa al partido. La barra queda para comer, normalmente a cuenta de la directiva, se ponen hasta arriba de alcohol y drogas y establecen estrategias posibles de ataques si han decidido provocar o de defensa si temen una agresión. Las barras tienen santuarios donde guardan sus tesoros, las banderas, los trapos. Lugares secretos que a veces cambian cada semana y en los que se guardan también las banderas robadas a las hinchadas rivales, banderas consideradas trofeos de guerra. Hay un montón de pibes que tienen problemas y no quieren salir firmes, capaz que vos pasás... ¿Pero porque son delincuentes? No sé, no me interesa, yo no les pregunto. ¿O van hasta arriba de coca? Está esa, ¿me entendés lo que te quiero decir? Por eso están te decía. Imprevisibles, ¿no? Claro. Vas a filmar todo, ¿eh? De ahí para allá. De ahí para allá firma. Del segundo micro para allá atrás. Ah, bueno. Dale. El tipo es uno de los pesados de la barra. Los tambores, las banderas y los más duros de la hinchada van en los 2 primeros autobuses. Por eso, este sujeto nos invita a que no grabemos a esa gente. Se perciben una serie de órdenes y códigos invisibles, de palabras susurradas, de consignas dadas con un pequeño movimiento de cabeza, de miradas que nos señalan para que no se hagan ciertas cosas ante las cámaras. Hablarme de esos códigos internos invisibles para mí. ¿Cuáles son esos códigos que yo no puedo percibir? Porque vos venís ahora. Vos venís ahora. O trabajás, o estudiás, o dormís, o vagueás, o robás, no sé. Y aquí no se pregunta lo que hace cada uno entre semanas. Ese es el código, no pregunta. ¿Y qué vamos a estar preguntando? Puedo saber lo que hace acá estamos hablando de 600 y 60 personas. No, acá yo puedo hablar, abogado. yo sé, yo puedo poner la mano en el fuego por él, lo que hace por él, pero después de lo demás, ¿qué hace?
código de silencio entre los miembros, cuando hay problemas entre ellos. La vendetta es otro, digo, una forma de solucionar los conflictos es a través de la violencia. Hay un código muy fuerte en la barra que no se delata a nadie. Un código de silencio, ¿verdad? El código de silencio y más frente... El código de silencio junto con la violencia para acabar con las cosas son códigos mafiosos, ¿no? Yo puedo ser Gaddafi, y soy hincha de Atlanta, a ver si me entendés. Gaddafi. Claro, y soy hincha de Atlanta, ¿pero qué si maté? O el sirio que está matando a todos los sirios. Al-Assad. Al-Assad, y soy hincha de Atlanta, ¿qué le voy a decir? Si es hincha de Atlanta. Bueno, estaría bien que el Racing le quitara el carnet de socio a Gaddafi o a Al-Assad, ¿no? Se puede hacer. Esto no está, no son socios. Esto no son socios. Pero esos entran gratis, ¿no? Y le da. ¿Entran gratis o no? Sí, le da para que entre. Como el que ¿Y por qué entra gratis? ¿Y por qué no pagan por su entrada? Van a todos lados. Como siempre se dice, ¿sabes lo que son? Son un mal necesario. Un mal necesario. Esa es la clave. Esa es la expresión que los legitima ante muchos aficionados, en los que todavía despiertan una especie de miedo admirativo. Obviamente la frase, dicha por el Crudo, que es su jefe, tiene otra trascendencia, la de reconocer que el matonismo es lo que mantiene la vitalidad del negocio, de su negocio, que en esta mañana de sábado es, sobre todo, la reventa de las entradas que la directiva les ha regalado. Todos estos que suben a los autobuses van a entrar gratis al estadio porque son la barra, y sus entradas serán vendidas a otros aficionados a precios astronómicos. Es curioso que digan que el mayor peligro que tienen en el tránsito es que les tiren piedras a los autobuses, cuando los autobuses no tienen ni siquiera cristales. Esto es una pedrada. Bueno, fíjate lo que firmás, no me entendés. Vamos a tener código, ¿no? Tenemos código. Sí. Tenemos código los dos, hermano. Vale. Pero, no, para. Antes de subirnos a los autobuses, el Crudo nos vuelve a recordar los códigos, sus códigos, es decir, que no saquemos o provoquemos a determinados individuos, que no les grabemos mientras se meten rayas de coca, que no lo tengamos en cuenta, en fin, si alguno se tuerce y nos agrede. Los hinchas se pasan las botellas de cerveza de los autobuses a las motos, motos con padres beodos que llevan a sus hijos detrás y a los que todo les da igual. Desde el interior de estos buses destartalados, aunque van enlatados como sardinas y sin las más mínimas condiciones de seguridad, uno se da cuenta del componente ritual que hay en este viaje al campo. Las barras bravas viajan encapsuladas. Son conducidas como un convoy diplomático por las calles de Buenos Aires, con policías que cortan el tráfico en cada esquina para permitir un paso franco. El aliento es constante, los porrazos de los antidisturbios también, e incluso en el colmo del surrealismo, y pese a estar pagados por este club, la policía nos gasea sin piedad. La policía acaba de echar gases lacrimógenos dentro del autobús para obligar a los barras bravas de la Atlanta a meterse dentro del vehículo. Cuando bajo de ese autobús en el que hemos viajado escoltados, diría que protegidos por la propia policía, aunque nos hayan echado gases por nuestro propio bien, suena así de raro, tengo cierta confusión sobre quién es el bueno y quién es el malo. Todos estos a los que acompaño van casi todos muy borrachos y muy drogados. Alguno está realmente violento. Ninguno lleva entrada. He visto navajas y algún cuchillo, y dos jovencitos hasta se han guardado trozos de vidrio de botellas rotas. Han atravesado Buenos Aires provocando con canciones e insultos a los vecinos de cada barrio. Son los más pendencieros de los hinchas, pero íbamos protegidos y envasados. ¿No se supone que la policía realmente a los que tiene que proteger es a los ciudadanos de precisamente estos tipos?
Mientras los aficionados del Atlanta que no vienen con la barra van llegando al estadio por sus propios medios sin mezclarse, los pibes se van concentrando en una especie de aquelarre desenfrenado, una liturgia que incluye un somero control de los bombos y de las banderas, donde la policía mira por encima, en el que uno puede colar lo que quiera y donde el crudo ejerce la autoridad que todo el mundo le reconoce. Esta gente establece una especie de contrato simbólico con el club por el que juran defender los colores, los valores, la camiseta, el honor del club, y lo juran defender a muerte. Y esto es una palabra literal, porque mucha de esta gente estaría dispuesta a morir o matar por defender ese tipo de abstracciones. Van a entrar todos van a entrar. Todos van a entrar, todos van a entrar. Cuando el crudo pide tranquilidad porque todos van a entrar, le falta añadir que será gratis, que para eso todos estos se apuntan a la barra, y por eso muchos de ellos hacen lo que les manden. Estos son los soldados de la barra, los que se conoce como tercera línea. Ingresar al corazón de una barra brava en pleno partido es como someterte a un electroshock emocional. Tu cuerpo retumba, tu mente retumba, es imposible oír al de al lado. Pero enseguida te das cuenta de que hay establecidos unos niveles de jerarquía. El paravalanchas, esas vallas que impiden las caídas masivas, son los tronos de los lugartenientes de la barra, los que mandan directamente sobre los pibes, los que ya llevan un tiempo de servicio en la barra o han demostrado con los años lo que llaman el aguante, esa mezcla de fervor, fidelidad y sobre todo violencia. Son la segunda línea tras los cabecillas. Aquí no se ve el partido, es mentira que mucha de esta gente venga a ver el fútbol, porque con todos esos trapos y banderas no se ve lo que ocurre en el campo. Será una suerte de catarsis, de purificación aquí en medio de la masa, pero aquí los pocos que ven el fútbol dentro de la barra son estos. Al otro lado del estadio, en los otros paravalanchas, la hinchada contraria, los líderes enemigos, los otros generales. Hoy son los llamados borrachos del tablón, la barra brava del River. Es una disposición casi de batalla napoleónica, donde cada uno muestra sus fuerzas, su aguante, su estética, en una suerte de combate ritual o simbólico. Hinchas odiados, hinchas admirados, las barras son necesarias, las barras son prescindibles, todo el mundo tiene una opinión. Vamos a hablar con un argentino ilustre, un conocido actor y reconocido hincha del River Plate. Yo he estado en el metro en Madrid yendo a ver un clásico en el Bernabéu y ver que toda la gente ingresa en los coches, en los vagones del metro, de las distintas hinchadas. Nosotros que somos un grupo de 5 o 6 argentinos que estábamos haciendo teatro y que queríamos ir al estadio, vivimos un clima de tensión que por supuesto no se correspondía para nada con la realidad. Sabéis que iba a haber pelea o lío, que ¿no? podía ocurrir cualquier cosa, acostumbrados a esa fricción que se produce acá. Y fue para nosotros revelador y una maravilla estar ahí y ver que no pasa absolutamente nada. Darín ha tenido más de un problema con algunos barras por ser personaje público, por ser hincha del River e incluso por ser amigo de Maradona, el ídolo de Boca. Como muchos aficionados, piensa que las directivas tienen gran parte de culpa en la existencia de estos tipos e incluso se ha prohibido a sí mismo acudir a ningún estadio argentino. ¿Por qué no el resto de la hinchada no, de alguna manera no toma cartas en el asunto? Es decir, ¿por qué no los execra y los expulsa? Correcto. Por temor. Por temor.
aquella cosa lírica y poética de un padre llevando a sus hijos al estadio, yendo con su propio padre, o sea, abuelo, 3 generaciones asistiendo a un espectáculo deportivo, está en extinción. Yo dejé de ir a los estadios hace muchos años. Darín no exagera. Estos son barras bravas del River asaltando a sus propios jugadores, amenazándoles de muerte si no lograban mantener la categoría de primera división. En el siguiente partido, los barras asaltarían incluso al árbitro en su propio vestuario, combinándole, como denunció después, a cobrarse un penalti. El River al final bajó a segunda, lo cual es como decir que el Barça o el Real Madrid bajen a segunda. Pero esas imágenes no solo transmiten un sentimiento desaforado por un equipo que desciende, sino muchos miles de euros de pérdidas para la barra. Porque en segunda no se pueden hacer los mismos negocios. Y si esta intimidación pública pasó con uno de los grandes del fútbol de toda América, ¿qué sucede en los clubes más pequeños? Aquello que se ve allí es Isla Maciel, uno de los barrios más marginales y peligrosos de Buenos Aires. El viejo puente colgante ya no funciona, así que la única manera de pasar es atravesando este riachuelo en barca. Hemos quedado allí con Ricardo Pavone, que es el líder de la barra brava de este barrio, uno de los más violentos, podríamos decir, de Argentina. Esta ría vertedero no tiene ni nombre, lo llaman simplemente riachuelo, y estas aguas son de las más contaminadas del mundo por todo tipo de vertidos químicos y materiales pesados. Isla Maciel está enfrente del popular barrio de La Boca. Antaño era un lugar marginal lleno de prostíbulos y casinos, y ahora se ha convertido en una villa miseria en pleno corazón de Buenos Aires. Su campo de fútbol, el del San Telmo, ha estado cerrado 5 años por su inseguridad. Hoy sigue siendo una de las canchas más peligrosas para jugar como visitante. Ricardo, ¿tú eres jefe? ¿Eres un capo? ¿Eres el que mandas? No, un referente. Un referente de la hinchada. No tenemos capo, solo tenemos referente ahora por barrio. Decir que eres el referente de la hinchada es un eufemismo para decir que eres el que manda, ¿no? No. Ricardo Pavone, el gordo Richard, es uno de los que mandan, sin duda. Su autoridad se extiende más allá del campo. Durante nuestro paseo, muchos vecinos se le acercan para pedirle soluciones ante los desastres producidos por un reciente tornado. 63 años que vivo acá en la isla. ¿63 años? Él Sí. vive, él jugó en Telmo todo. Yo jugué en la primera San Telmo a los 14 años, jugué en primera. ¿Y sabes lo que era antes? Era un lujo. O sea, no la mierda como tenemos ahora. Richard es una especie de interlocutor social, un líder comunal que, según me dice, intenta limpiar el barrio de su mala fama. Hay que ser un tipo duro para llegar a ser referente, a llegar a ser un líder. Hay que ser duro, pelear, tirar tiro. O sea, hay que usar la violencia o la amenaza de usar la violencia, ¿no? La amenaza, psicología. Y por si tienes problemas o por si alguien quiere hacerse líder como tú, no sé, ¿vas armado o utilizas la amenaza de la violencia? Y sí, voy armado. ¿Vas armado? Voy armado, sí. ¿Vas armado ahora? Ahora sí. ¿Vas armado ahora? Está descargada, supongo, ¿no? Está descargada. Tengo que llevar el cargador en otro coso por la duda. ¿Por la? Por las dudas, Por para si que no se acaso. me escape un tiro, porque lo tengo en la cintura, ¿entendés? Y apunta para otro lado. No, igual no tiene nada, mirá. Sí, que nunca sabes si tienes una bala en la Quedé recámara. tranquilo que la sé manejar. ¿Seguro? Obvio. ¿Has disparado contra alguien? Y un par de veces sí, así. ¿Vas ahí? Guarda eso. No pasa nada. No pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? No pasa nada. Estamos en medio de Isla Maciel, ha pasado policía antes por aquí. Sí, que venga la policía, no pasa nada. No saluda a la policía cuando pasa. Así se hace uno referente en estos barrios. Así se consigue respeto y autoridad. El Richard tiene cuerpo de barra brava, un cuerpo desmesurado, excesivo, lleno de tatuajes y cicatrices que novelan una biografía al límite. Sin embargo, sus modales son suaves y hasta educados. Y tiene razón en que el barrio da cierta sensación de seguridad. Incluso podemos disfrutar de la característica arquitectura de chapa y madera que lo ha hecho famoso. Pero es una sensación falsa, porque vamos acompañados del que manda. ¿Y por qué las barras bravas presumen que ellos tienen que beneficiarse también del fútbol y del dinero que genera el negocio del fútbol?
Y está en cada uno, porque vos fijate que un barra brava te puede arruinar el espectáculo. ¿Cómo? Y meten un guacho, tiene una bomba de estruendo ahí en el medio de la cancha, te suspende la cancha y el dirigente va a pérdida. ¿Habéis tirado algún cóctel molotov alguna vez? Sí, yo no, pero no, bueno, sí. Hay pibes que tiraron molotov, sí. En un enfrentamiento acá con Talleres de Remedios Escalada. Se prendió fuego medio cuerpo a un hincha de Talleres. Y no, a un hincha del equipo de Talleres. Sí. ¿Y no tomáis medidas vosotros a nivel interno en la barra de saber quién ha tirado el cóctel y por qué? No, porque éramos todos. El cóctel molotov del que habla Richard contra el equipo de Talleres provocó ese cierre del estadio durante 5 años. A eso es a lo que se refiere cuando dice que una barra puede coaccionar a una directiva. Otra vez seguimos sin hablar de fútbol, o de la historia del San Telmo, un club fundado en 1904, sino de lo que pueden hacer 50 tipos sin escrúpulos que pretenden vivir de la extorsión. Hay una lógica que se repite en todas las barras y que se basa en una supuesta corrupción sistémica, de la que ellos también quieren aprovecharse. El fútbol es un negocio millonario. Los jugadores símbolo se traspasan enseguida. Parte de ese dinero va a los dirigentes corruptos. Entonces, ellos, que van todos los días a animar al campo y ven pasar jugadores que se enriquecen, ¿por qué no se van a beneficiar del reparto? ¿Has tenido que disparar contra alguien? Gracias a Dios, sí, disparé. Gracias a Dios, sí, disparé. No, te iba a decir no, pero te digo la verdad, sí, disparé más de una vez. ¿Llegar a matar? A matar nunca, porque cuando me di vuelta estaba tirado en el piso, no sé si se murió después. Yo lo viví. ¿Y por qué lo hiciste? Y por enfrentamiento, porque se hacían lo loco. Cuando los valores se mezclan y se confunden, cuando el tipo que va armado por la calle es el líder social del barrio, cuando los hinchas pretenden entrar gratis en los estadios o cobrar por aplaudir, también se crean universos morales alternativos, viciados por la corrupción y la impunidad. ¿Cómo pueden justificar el viaje con la barra de Boca, dos funcionarios? Por Dios. No, está bien, lo que pasa es que marca ya un nivel. Gustavo Gravia, periodista del diario deportivo Olé, interrumpe la entrevista para recibir un soplo. 2 jefes de seguridad deportiva han sido vistos con miembros de la 12, la barra de Boca Juniors, en un viaje a Brasil. De confirmarse un ejemplo más de la connivencia entre política, policía y estas mafias del fútbol. La 12 es claramente una organización mafiosa por varios motivos. Primero, está organizada como organización mafiosa. Un líder tiene un segundo grupo que vendría a ser como su consejo honorario y abajo un montón de soldados que le responden a ellos. Es una organización mafiosa porque tiene todas actividades ilícitas alrededor de ellos. Gravia ha escrito el libro mejor documentado sobre las barras y sus múltiples negocios delictivos. El periodista llama a estos hinchas mercaderes del aliento porque cobran por alentar, por animar y sobre todo por insultar a determinados jugadores o entrenadores. Son capaces de decidir ellos mismos quién juega y quién no juega. Vos querés jugar en Boca, vos querés que no cantemos en tu contra, vos no querés que no te rompamos el auto, nos tenés que pagar por eso. ¿Cuánta gente vive de la barra? De la barra real, los que ganan mucho dinero, hoy por hoy en una barra como Boca viven 6, 7, 8 personas. Estoy hablando de ganar dinero. Estamos hablando en cuestión de dólares de aproximadamente $60.000 por mes. Le pregunto a Gravia por algo que me había dicho Richard, que hay hinchas mercenarios que se venden al mejor postor. En la banda de Boca hay gente de River, en la banda de River hay gente que son hinchas de Boca, es así. Porque ahí hay plata. Te doy un ejemplo muy concreto. Uno de los máximos jerarcas de la barra brava de Boca, apodado el uruguayo, no era hincha de Boca, era hincha de River. ¿Y todo esto se sabe en la calle? ¿Lo conoce el resto de los aficionados? ¿Lo permite? El barrio de La Boca, la República, como dice alguna pintada, respira fútbol por todos los lados. Las pintadas de su barra, ahora dominada por el líder Mauro Martín, que la ha hecho suya, decoran muchas paredes. Los niños juegan al fútbol en cualquier esquina. Los cartoneros se enganchan a la electricidad de las farolas para ver los partidos. Tiene enganchada la televisión aquí. No la toques. No la toques. Caminito, la calle del Tango, está llena de turistas que se acercan curiosos a la Bombonera, el mítico estadio de Boca. Ahí están los héroes, los Maradona, los Palermo, los Riquelme.
La 12, la hinchada más violenta del Boca, tiene aquí también una estrella en el Paseo de la Fama de la Bombonera. Uno de los negocios más lucrativos de las barras, sobre todo de la 12, la de Boca, es la de llevar turistas al estadio a $200 por cabeza. Se les garantiza la seguridad y una experiencia única, lo que ellos llaman Adrenalina Tour. Toda barra tiene una escenografía. En el caso de la 12, que es la más conocida, la más mítica, lo que llaman los soldados, lo que llaman los mulos, van colocando todas las pancartas, todas las banderas, van decorándolo todo para que cuando entren todos aquellos que están allí arriba con todas las banderas, que son el resto de jefes y líderes de la 12, esté ya todo el escenario completamente montado. Ellos tienen una marca y ellos, supongo que si tienen una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan, con lo cual allí ellos financiarán su viaje cuando van a seguirlo al club, lo que fuere. Quien nos habla de la marca La 12 como si fuera una empresa que tiene beneficios, que declara el IVA, que hace facturas o que paga sus impuestos, es Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Socio e hincha declarado, los fines de semana echa una mano a su equipo, aunque su trabajo real es el de fiscal antilavado, es decir, fiscal anticorrupción. Veo que en el lugar de la 12 hay un enorme cartel que dice La Barra de Mauro y le pregunto quién es. Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene cierto nivel de autoridad respecto del resto, es el organizador. Pero hay líder de la barra. Sí, se puede decir el líder. Desde hace unos años Mauro Martín es el capo de la 12. Cuando el antiguo líder salió de la cárcel y quiso recuperar su sitio, Mauro le recibió así. Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple, es solo un socio, una persona con preeminencia. Un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. Casi siempre con el argumento de que son los que más animan, la teoría del mal necesario. Otras veces porque estaban allí cuando ellos llegaron, y para todo el mundo, porque las barras conocen las corruptelas de esas directivas. Y si las barras no se llevan de ahí su tanto por ciento, no dudan en chantajear a esos dirigentes. Y aún así es difícil no reconocer la tremenda energía que destila una barra como esta, como la 12. Lo malo de todo esto es que hay unos cuantos líderes, unos cuantos mafiosos que usufructan toda esta pasión que tiene esta gente para sus propios negocios, sus propios beneficios mafiosos. Y como Mauro Martín, actual líder de la 12, nos pide $10.000 por entrevistarle en la barra, precio que dice que es lo que pagan otros medios, y como este reportaje precisamente trata de denunciar estas prácticas, decidimos encontrarnos, gratis, con su enemigo, con Rafa Diceo, con el anterior líder. Pero antes de entrevistarle, hablamos con unos cuantos que lo conocen. El primero, el juez que lo metió en la cárcel considerando a la 12, pese a lo que diga el fiscal Ple, como una asociación ilegal. Yo no sé si estoy en condiciones de decir que llegué al hueso. Sí, lo que puedo decir es que nosotros encontramos una cantidad de datos que permitieron establecer que, por ejemplo, lo que era la 12 o lo que era la Barra Brava de Boca era una asociación ilícita. Vergés nos recibe en su casa con la tibia rota, lesión que se ha hecho, como no, jugando al fútbol. Persiguió durante años a Diceo, una figura mítica, intocable, con muchas conexiones. Una persona con mucho carisma, en el sentido de que intentaba convencer todo el tiempo por las buenas, que tenía ascendencia sobre el resto, que era más intelectual, por decirlo de alguna manera, que física. Yo he ido a la cancha acompañando a la Barra Brava de Boca y he visto a Diceo en algunas canchas firmar más autógrafos que Martín Palermo. Joaquín Sabina también conoció a Diceo y a sus chicos de la 12. Incluso los citó en una canción, Dieguitos y Mafaldas, pensada para una antigua novia que pertenecía a la barra. Nos lo encontramos en Buenos Aires de gira con Serrat y nos cuenta que la primera vez que tocó en la Bombonera, la seguridad corrió a cargo de los chicos de Diceo. ¿Qué tal? Hola, querido. La primera vez que toqué, vinieron todos los de la 12. Sin ellos no se puede hacer un concierto porque controlan los aparcamientos, controlan las coimas, controlan las entradas, todo. Yo entonces no lo sabía. Vinieron todos y nos hicimos una foto en el camerino. Al año siguiente volví a tocar en la cancha de Boca, pregunté por ellos. Estaban todos en la cárcel, vinieron otros.
La nueva directiva. Yo me río, pero no es tan gracioso. El de la cárcel era Rafa Diceo y la nueva directiva, el tal Mauro. Sabina, que sabe mucho de fútbol, está también enterado de los manejos de las barras, que quitan y ponen entrenadores, que se venden a los políticos por sacar una pancarta a favor o en contra de alguien, que utilizan la violencia de manera gratuita. En fin, le pregunto si ahora escribiría la misma canción. A mí me gustaba la épica, la lírica y sobre todo la chica de la 12, ¿no? Luego ya no me gustó tanto lo que empecé a ver y a leer y a ver y a oler. Bien. Hablemos entonces con el mítico Rafa Diceo. El encuentro se produce en un bar que ellos eligen, en su territorio, en la penumbra. Digo ellos porque Diceo aparece con una guardia pretoriana de exmiembros de la 12 que ciertamente intimidan. Cuerpos de barra, como el de Richard, tatuados, tremendos, que hablan de peleas, de aguante, de excesos. Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada. Yo primero tengo pasión por mi club. Ahora sí. Alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago. ¿Y crees que ahora la gente que está en las barras está sobre todo para hacer negocios, muchos de ellos ilícitos? O ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club. Después está el negocio, que igual lo puedes hacer teniendo prioridad por tu club. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Hoy para ser el jefe de una barra brava tenés que tener los mejores contactos con la policía y con la política. Si no, no llegas a ese cargo, aunque seas el tipo más duro del universo. Diceo tiene la teoría de que las barras no son intrínsecamente violentas, pero que la violencia a veces simplemente sucede, que se genera. Quiere volver a la barra, quiere volver a ser el líder, quiere volver a hacer negocios, aunque, como reconoce, eso, apartar al tal Mauro Martín, solo lo va a conseguir con violencia. Así que la pelea está servida. Obviamente en la barra brava no se dirimen las cosas con votos en urnas o con charlas en un café, se dirimen a los tiros. Es que la lucha, de hecho, si yo vuelvo, obviamente que la otra parte no va a dejar que yo vuelva así de fácil. Me quedo con la idea de Rafa Diceo de que la violencia a veces simplemente sucede, como dice esta pegatina en una tienda de camisetas cuya marca es Barra Brava. Su dueño, Martín Lapadú, vive de vender ese concepto de que al fútbol se va sobre todo a pegarse. Por eso las fotos que decoran el local son instantáneas de peleas y broncas de hinchas. Folclore nada más, las cosas que suceden. El fenómeno Barras Bravas, como comenta Lapadú, se está extendiendo por toda Sudamérica, pero sigue siendo aquí, en Argentina, donde tienen ese poder y esa relevancia que les ha convertido en actores sociales. Bien, esta es la cancha del Independiente. Su máximo rival es el Racing de Avellaneda. Los partidos entre ambos, los clásicos, Independiente-Racing, son considerados partidos de alto riesgo, de máxima peligrosidad. Pues bien, como una muestra del surrealismo al que puede llegar el fútbol argentino, la distancia que hay entre la cancha del Independiente y la cancha del Racing de Avellaneda es apenas de 300 metros. ¿Cuál es el mayor veneno que tiene el fútbol argentino? Bueno, el sucio dinero, diría Joaquín Sabina, la verdad que complica bastante las cosas, ¿no? Javier Cantero es el presidente de Independiente desde hace unos meses. Ganó las elecciones con una apuesta muy clara de acabar con la impunidad y el matonismo de la barra brava. El sucio dinero es el generado por un negocio multimillonario de derechos de televisión y fichajes astronómicos, de dirigentes que se quedan con el 10% de los traspasos y que reparten las ganancias con las barras. Eso es con lo que quiere acabar Cantero. Yo el primer día que fui como presidente, me estaba esperando el que supuestamente era jefe de la barra brava. Bebote. Exactamente. Y me dijo, quiero hablar con usted. Me dijo, le pongo mi renuncia a su disposición. ¿Renuncia? ¿Renuncia de qué? Eso le dije yo. ¿Renuncia de qué? Y me dijo, de jefe de la barra brava. Entonces yo le dije, ni te la acepto ni te la rechazo. Ese cargo no existe. No existe ese cargo, exactamente. Pero a ese nivel de indulgencia social se ha llegado.
La pasividad de otros dirigentes y la condescendencia de muchos hinchas, acostumbrados a pensar que la barra tiene que ser privilegiada por su aliento, ha llevado a estas situaciones. Era costumbre que había barras que vivían del fútbol, en la Argentina digo, ¿no? O que viven del fútbol. ¿Qué hacen durante la semana en la barra brava? Son porteros de edificios públicos, son choferes de algunos políticos, son guardaespaldas. Una auditoría externa demostró asientos contables de muchos miles de dólares transferidos directamente a los responsables de la barra, sin ningún justificante. Un escándalo. Le preguntó al presidente por las amenazas. ¿De qué manera presionan las barras? Se dice que amenazan a la familia, a tus hijos, sabemos en qué escuela estudian, a qué hora salen. Eso obviamente da temor. Mi experiencia es que lo que ellos tienen es información. Ellos saben si un dirigente se quedó con algún peso de algún lado que no le correspondía, con algún pase de un jugador, con una gestión, con lo que fuera, se quedó con algo. Y entonces le dicen, esto lo tienes que compartir conmigo, porque si no yo hablo. Nos hemos venido al campo de deportes del Independiente de Avellaneda, donde entrena el equipo, para hablar con Gaby Milito, que jugó en el Barça. Como en todos los clubes del mundo, jóvenes hinchas esperan la salida de sus ídolos para conseguir una foto o un autógrafo. Milito lleva menos de un año jugando de vuelta en Argentina. Fue fichado antes de que llegara Cantero. Le pregunto por el tema tabú, si es cierto que la barra influye en directivos y jugadores. También hay un poco un mito, ¿no?, con todo esto. Nosotros, por ejemplo, yo en mi etapa anterior aquí en Independiente, como esta etapa que he regresado, no he tenido ningún problema. No te hablo solamente por mí, sino en el equipo en general, nadie ha tenido ningún problema. Mi experiencia, eso no lo he sufrido nunca, no me ha tocado vivirlo nunca. No significa que a lo mejor pase o no pase. Puede que sea un mito, pero su anterior entrenador en Independiente dimitió hace unos meses afirmando en público que se iba porque le echaba la barra. Una barra que llegó a entrar al vestuario para hablar con él y con los jugadores. Cuando un club no está bien manejado, seguramente el final es de esta manera. Entonces, ayer la decisión la tomó la barra brava. Entonces, quiere decir que son los que mandan un poquito en el club. Se tuvo que ir y cuando se fue dijo, me voy echado por la barra brava, porque yo no les di dinero y otra gente le daba. Entonces que estaba muy claro. ¿Quién me echó ayer? La barra brava. Nada más. 43839773, 43839774, y se el programa, tenemos un llamado, tenemos un oyente en línea. Va sobre barras bravas. Ah, bueno, ustedes van a la joda, es lo peor que hay. Ya nos lo advierte el taxista que nos lleva hacia Avellaneda, que tengamos cuidado. Hoy hay un clásico, el Independiente, el equipo del presidente Cantero, del jugador Milito, del barra brava Bebote, se enfrenta a su enemigo más íntimo, el Racing de Avellaneda, el del estadio de enfrente. Todos los jefes de policía de la zona e incluso de Buenos Aires nos esperan en comisaría para hablarnos del despliegue policial. Ninguno, ni ellos, ni nosotros, ni el taxista, nos imaginábamos que la mañana iba a acabar con la paliza a puñetazos y patadas que nos iba a dar la barra de Bebote. Se cortan las calles para que pasen los más violentos. No debería ser al revés. Yo creo que se cortan las calles en algunas ocasiones para garantizar la seguridad pública de todos. Nosotros no lo vemos desde ese punto de vista como discriminatorio, lo llevamos como una garantía de seguridad para el resto de la población. La cúpula policial bonaerense defiende su modelo de actuación. Les intento trasladar la queja de muchos aficionados que se sienten como ganado y no como ciudadanos que van a ver un espectáculo. Y les pregunto si reconocen como interlocutores a los líderes de las barras. Responde el número 1 de la policía bonaerense. En toda la sociedad siempre hay una persona que se destaca a los demás en su interlocución. Si la interlocución de esa persona lleva a un bien deseado, cualquier interlocución es buena como para poder llevar adelante una buena acción. Cuando salimos grabamos al lado de la comisaría a los trapitos, los empleados de la tercera línea de la barra, que cobran por permitir aparcar en un espacio público. Pueden llegar a pedir hasta 10 euros, y mejor pagar para no encontrarse con el coche quemado a la vuelta. Llevan hasta un talqui para comunicarse. Multipliquen 10 euros por todos los coches que caben en un radio de 1 kilómetro alrededor del estadio. Algunos cálculos hablan de 35.000 euros de recaudación en días grandes. Quizás no es muy serio esto de ir sin casco sobre la moto, pero al fin y al cabo vamos acompañados de policía. Esta gente tiene que hacer auténticos mapas de guerra
cada fin de semana para llevar a las diferentes hinchadas de primera, segunda y tercera, que en esta misma ciudad juegan en el mismo día y a la misma hora. Todo con el objeto de que esas hinchadas no se crucen y acaben peleándose. A esto es a lo que se referían todos los que hemos entrevistado. Los autobuses con las barras llegan escoltados y entran hasta adentro. Los hinchas, que se pagan su entrada, son tratados, sin embargo, como sujetos violentos. Los niños entran llorando en el campo y casi odiando a su padre. Y los más jóvenes tratan de contener su indignación bajo la presión de las porras. No, pero no puede ser eso a la entrada, somos socios nosotros. ¡A la concha de tu madre, grondona! Cuando por fin pasamos los turnos con nuestra acreditación, con nuestros 2 escoltas de uniforme, nos damos cuenta de que estamos en la puerta de acceso de la barra del tal Bebote, el que presentó su dimisión a Cantero. Esta es la barra del Independiente. Vamos a ver si conseguimos hablar con su líder. Su líder, al que no conocíamos, estaba detrás nuestro. Esta es la mano de Bebote tirando abajo nuestra cámara antes de empezar a hablar. Y este es el tal Bebote, Pablo Álvarez, gritando que nos vayamos de sus dominios. Bueno, tomátela de acá, boludo. Tomátela que venía a firmar los pibes. Me da igual si tenemos permiso o si vamos escoltados. Enseguida, en segundos, nos vemos rodeados de su fuerza de choque, de su tercera línea. De 20 tipos que primero agreden al cámara y al inspector. Y que después vienen a por mí y a por el otro agente. Puñetazos, patadas, golpes. Logramos salir porque el propio Bebote, al que los sudafricanos expulsaron del Mundial nada más aterrizar, les da la orden de parar. Casi nos mataron, Esto no puede ser, estamos dentro del campo, venimos con un oficial de policía. Sí, arrebatan y si yo no le agarro la cámara, le sacan la cámara a él, cobre yo, cobre él, cobre vos, cobramos todo. Pero os tienen acojonados, hacen con vosotros lo que quieren. Son 300 tipos. Bueno, aún así me parece alucinante que aunque se crea que es una cámara policial y no periodística, que tenga él, no sé, el tupé, los cojones de con un oficial delante, cogernos la cámara y echarnos y pegarnos, ¿no? Que hacen lo que quieren, que se creen amos y señores de esto. Qué pena, qué sensación de impunidad que tienen estos tipos. Sí. De que os tienen así. ¿Cómo lo has visto? Yo complicada. Yo pensé que nos mataban a los 5. De los bajos fondos del fútbol, donde nos han pegado y pateado a un palco. Es curioso que ahora para subir al palco de autoridades vayamos con una escolta de unos 15 efectivos policiales. Pero cuando hemos ido a hablar con la barra brava íbamos solo 2 y casi nos matan a los 5 del equipo. ¿Verdad, amigo? Suerte, ¿eh? Hemos tenido. Espera, que no tiene el pato, Vidal la pide, el pato lo quiere hacer él, el pato. Así son, lo hemos comprobado de verdad, estos mercaderes del aliento, estos profesionales del aguante, violentos, imprevisibles, impunes, amos y señores de sus clubes. Sí, hemos tenido un pequeño problema pues, con la barra que nos han dado. ¿Quién? Bebote. ¿El mismo? El mismo. Tenemos grabado, ha ido por la cámara. Ha azuzado al resto. Bueno, uno está acostumbrado a no quejarse, ¿no? Pero bueno, simplemente para que lo tengas en cuenta y lo sepas, ¿no? Y yo te las acepto, además. Ya sabes que te las acepto. Hay 30.000 personas en el estadio y ellos son solo 300, pero los jugadores han ido a su tribuna a brindarles el triunfo. Siempre pasa.
Y haciéndolo están reconociendo su auténtico papel en el fútbol. No son solo los que más animan, sino también los que más estafan a sus clubes. Los que extorsionan a esos mismos jugadores pidiéndoles dinero o echando al entrenador. Los que cobran un impuesto al resto de la gente que viene en coche al campo. Los que infectan el fútbol argentino con códigos mafiosos de silencio, con venganzas para conseguir un sitio en el paravalanchas, con violencia inusitada contra el que les haga peligrar su negocio. No he encontrado ni un solo barra brava que sea capaz de decirme la alineación completa de su equipo. Se destinaba a la barra brava en etéreos conceptos de ayudas, comidas, banderas y otras partidas inexplicables, fue conminada a dimitir de su cargo. Entonces fundó la ONG Salvemos al Fútbol. Y Mónica, ¿de quién hay que salvar al fútbol entonces? Y el fútbol hay que salvarlo de las mafias organizadas que hay acá en los clubes de fútbol junto con la política. El grave problema de Argentina es que se juntan estos violentos, estas barras que hacen negocios dentro de los clubes de fútbol y que a su vez durante la semana son mano de obra en la cuestión tanto de sindicatos como de partidos políticos. Ese es el grave problema. Salvemos al Fútbol lleva un monitoreo de las muertes en el fútbol y ha detectado un patrón preocupante. Desde hace 5 años ha habido 40 muertos. Pues bien, el 80% de ellos no fueron por peleas entre hinchas diferentes, sino por venganzas y luchas de poderes dentro de las barras. Por ejemplo, 6 de los 10 muertos del 2010. El capital principal de las barras es la violencia. Un uso instrumental de la violencia que es el que está destinado a obtener beneficio económico. El sociólogo Diego Murci, con el que quedamos en las inmediaciones del estadio del River Plate, lleva años estudiando a los barras bravas. En su tesis Hinchas o hombres de negocios, defiende que las barras se han erigido en una especie de custodios de la identidad del club, de guardianes de las esencias en tiempos en los que los jugadores buenos enseguida se venden a Europa. Los hinchas son los que se autorreivindican y realmente con razón, como los que permanecen siempre ahí, los que están ahí siempre, los que están atrás del equipo, los que siguen valorando los colores por sobre otra cosa, por sobre el dinero, por sobre la conveniencia personal. Un tipo duro, peligroso, que ha logrado a base de violencia hacerse un sitio en la barra de este modesto club bonaerense. Alejandro creo que es aquel que está allí con una especie de cuchillo en la mano. La entrevista va a ser imprevisible. Chiquitona lleva años destruido por la cocaína, el crack y todo tipo de pastillas, como la que se acaba de tomar. Alcohol, drogas, el cóctel habitual de un jefe barra brava. Nos cita en el campo un día de diario. Le ha pedido a gritos al utillero del club que le traiga una camiseta del equipo e increpa al jardinero con malos modos para que deje de trabajar mientras charlamos, como si él fuera el dueño. Nero, anda para allá, hazme un favor. Y ahora después lo hace, dale, anda que se pueblo con Ángel. Dale, che, Nero. Dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Dale, no rompas. Todos le respetan. El camarero de la cantina, el celador de la puerta, el presidente del club. Obviamente es el miedo el que le proporciona ese estatus. En la cara. Enfermería para uno. ¿Qué hay que ser o qué hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? Y mucha sangre. ¿Mucha sangre? Claro. ¿Mucha sangre, tener mucha sangre fría o haber hecho mucha sangre? No, tener mucha sangre. Sí. Sangre fría, en verdad. Delante de la pancarta Excursio no respeta a nadie, que sus compinches han pintado con faltas de ortografía, este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada, de cómo echó al anterior líder, de cómo un delincuente como él se ha convertido brava habitual. ¿Es el típico referente de la hinchada, como dicen ellos?
Quizá Alejandro represente más bien el estado de degeneración al que están llegando muchas barras bravas, convertidas en refugio de delincuentes que blanquean su pasado o su presente como hinchas fervorosos. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. ¿Te dedicaste Sí, a robar. a robar? Porque me gusta. Me gusta la adrenalina. Porque te gusta. Me encanta. ¿Verdad? Voy a tener el poder. ¿Tú te consideras a ti mismo un ladrón? ¿Un delincuente? No. No. ¿Con qué categoría te definirías? Un ser humano, con corazón. Sí. De corazón te... Yo hablo con mi corazón, no con esto. ¿Un corazón que se vuelve negro a veces? Porque dices que tienes que amedrentar y amenazar. No, bueno, pero hay psicología. Alejandro Flores, la chiquitona, fue asesinado a martillazos una semana después de darnos esta entrevista. Poco le duró el mando de la barra de excursionistas. La policía dice que fue una discusión de drogas. Algunos hinchas creen que fue, más bien, una disputa de liderazgo. Quizá fueron las dos cosas. El Barra Brava es un mercenario que no le interesa ver el partido. Él está atento a la organización del negocio durante el partido. ¿Qué negocio? La venta de drogas. Esto en cualquier cancha de Argentina, un olor a marihuana increíble y mismo cocaína. Mónica Nizardo es profesora de música y teatro y antigua directiva de Atlanta, un equipo bonaerense ahora en segunda. Cuando intentó reflejar en las actas del club el dinero que se... Puede que en Argentina, como se dice, el fútbol sea más que una pasión, una religión. Puede que sus hinchas sean de los más fanáticos del mundo y seguramente los llamados barras bravas sean, de estos, los más radicales. Pero existe en ese fútbol un inframundo que nada tiene que ver con el deporte, que mancha el nombre de los buenos aficionados y que produce una media de 6 muertos al año. Puede que ser hincha sea un modo de vida, pero ser barra brava es un medio de vida. Porque son mafiosos, son extorsionadores, son mercenarios del fútbol argentino que hacen de la hinchada una excusa para delinquir. Hay barras que facturan hasta 70.000 euros ilícitos al mes, que coaccionan al resto de la hinchada, que quitan y ponen entrenadores, o que se ofrecen a los políticos como fuerza de choque en sus mítines. Me mezclo con ellos, así funcionan por dentro las barras bravas. Alejandro Flores, conocido como Chiquitona, es un delincuente habitual con cierto prestigio carcelario en penales de Argentina y Uruguay, convertido en una figura respetada en esas gradas. O sea, tú ves los partidos desde aquí siempre con los puñales encima, ¿no? Claro, acá en la cintura, sí. ¿Y el presidente no te dice nada? ¿Qué me va a decir? No lo sé. Y si me dice algo, me agarra uno. Le digo, tome. Agarra uno y pelea. ¿No? Agarra uno y pelea. Y claro. O si quiere le doy este, más grande. Pero con el chiquito, porque se pelear. El Excursionistas es un equipo humilde del barrio de Belgrano, pero con más de 100 años de historia. La presencia de Alejandro y sus secuaces en las gradas desagrada al resto de hinchas, pero pocos se atreven a verbalizarlo. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra, lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Este es su territorio, que defiende incluso con el fierro. El fútbol, reconoce, le importa lo justo. ¿De qué vives, chiquito? ¿De qué vivo? Trabajo en la calle. ¿Trabajo? ¿No viste? ¿Con el fierro? Claro. Pero no le robo a los pobres. ¿Por qué te crees? ¿Que eres una especie de Robin Hood o qué? Y ayudo mucho a la gente. Pero ahora hablo con mi cara, ¿viste? Te digo, mirá mi vida a los ojos y quédate quieto. No, tranquilo. ¿Te van a la recámara? No, no tiene. Acabas de apuntar. No, pero no tiene. Déjala, chiquitona, que estoy. No tiene. El diablo. No, la cara, yo soy el diablo. Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. El arma está cargada y sigo sin sacarle ni una frase coherente sobre fútbol y pasión. ¿Es Chiquitona un ejemplo de líder barra